hablando con voces a favor y en contra de este debate que se volvió esencial, el debate, y fuimos nota nacional también. Ya tenemos siendo nota nacional desde hace 2 semanas los sonorenses por el consumo de cerveza. Ayer el mismo Washington Post, gente del Washington Post, hablaba con nosotros para hablar precisamente y entender qué estaba pasando con la cerveza en Sonora. A ese nivel ha llegado el tema. Entonces, por eso es necesario dar diferentes voces y que usted tenga elementos de tomar decisiones y entender lo que ocurre. La doctora Gabriela Sánchez López, ella es investigadora de la Universidad ITESO de Guadalajara, es antropóloga social con especialidad en salud de grupos vulnerables, egresada de la generación de la maestría del Colegio de Sonora, la 10ª, y también doctorada por la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil. Le doy la bienvenida a la doctora. Le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube. Usted nos puede ver desde su oficina, desde su casa. Se va a YouTube, le pone Proyecto Puente y listo, ahí estamos una vez que activa las notificaciones. Doctora, buenos días. Hola, ¿qué tal, Luis Alberto? Muy buenos días a ti y al auditorio de Proyecto Puente. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. A ver, doctora, ¿cómo ves la situación, tú como antropóloga social también, del consumo de alcohol acá en el norte, sus implicaciones y esta prohibición, bueno, esta restricción que está generando una compra de pánico y que un enfrentamiento y que empieza a producir índices de dependencia, que advierte la autoridad que puede venir más violencia y asaltos si no hay lo suficiente? Vaya dilema. Bueno, mira, yo no te voy a decir si está bien o mal, pero sí voy a tratar de ofrecer una explicación limitada, como cualquier explicación, ¿no?, sobre lo que se produce con este tipo de restricciones. Mira, como sabemos, la pandemia de COVID-19 colude con otras epidemias preexistentes, ¿no? Una de ellas es el abuso generalizado de sustancias, por supuesto, tanto lícitas como ilícitas, que generan algún tipo o un grado de dependencia y daños a la salud. Pero al mismo tiempo, COVID llega a México en un estado de violencia generalizada, en donde la violencia se ha cronificado, ¿sí? En un país en donde el primer trimestre tuvimos nada más y nada menos que casi 1,000 mujeres asesinadas, y como siempre los crímenes van a quedar impunes. Créeme que lo primero que me interesa decir es que no, el alcohol ni ninguna sustancia es causalidad de la violencia en este país ni en cualquier otro, ¿sí? La dificultad de decir, o digamos las complicaciones de pensar o de generar este tipo de explicación al respecto de las violencias, pues invisibiliza justamente todas las condiciones estructurales, políticas, culturales y sociales que hay detrás de lo que produce la violencia, ¿no? La desigualdad social, por ejemplo, el machismo, etcétera, etcétera, ¿no? Me gustaría comenzar seguir diciendo que el consumo de alcohol durante las pandemias y durante los estados generalizados de crisis no es una novedad. La necesidad de los grupos humanos de alcoholizarse y de celebrar, por así decir, a pesar de la muerte y de la enfermedad, es parte del arsenal de respuestas de la humanidad para enfrentarse a la incertidumbre provocada por estos siniestros eventos sanitarios, ¿no?, como las pandemias. Y permítame, tú y tu auditorio, ir un poco allá en la historia. La peste negra, como ustedes saben, pues fue una de las principales pandemias del siglo XII, que alcanzó su punto máximo en Europa más o menos en 1350, y fue en ese tiempo inmortalizada por diferentes plumas, y una de ellas fue la de Giovanni Boccaccio. En ese tiempo, pues imaginemos, ¿no? La gente de Florencia estaba aterrorizada por la muerte y la crisis que se derivaba de la peste, ¿no? Sus ciudades enteras estaban muriendo por este motivo, y gestionaron sus miedos de formas muy distintas. Aquellos que podían permitírselo se fueron de la ciudad y se instalaron en el campo, evitando cualquier tipo de contacto humano. Pero otros pensaron, pues comamos, bebamos y seamos felices, porque mañana podemos morir. Y así que comieron y bebieron e hicieron unas orgías impresionantes, de las cuales hay registros históricos. Boccaccio describió lo sucedido así más o menos. Algunos creían que beber, cantar y pasarlo bien, estoy citando, bien satisfaciendo todos los apetitos, era la mejor medicina para cualquier enfermedad. Pasaban día y noche bebiendo sin ningún tipo de mesura, realizando únicamente actividades que les proporcionaban placer, y combinaban ese comportamiento bestial, evitando totalmente, o en la medida de lo posible, a los enfermos. Cierro cita.
Bueno, como se imaginarán, esto no evitó que en pocas semanas murieran decenas de miles de personas. Y a través de este ejemplo, la verdad es que yo no quiero romantizar el consumo de alcohol, ni mucho menos las conductas basadas en el placer individual antes que en el bien colectivo. Por el contrario, a mí me gusta decir que COVID-19 es una lupa que magnifica todas y cada una de las problemáticas y desigualdades sociales que enfrentamos como sociedad. Y la verdad es que yo no estoy diciendo que la gente, y una de estas es el abuso de alcohol. Y otra cosita también que está por ahí, ¿no? Como el acceso de las personas a otro tipo de sociabilidades y de formas de resolver los problemas y las ansiedades cotidianas de la vida, ¿sí? A ver, yo no estoy sugiriendo que todas las personas que se aglomeran irresponsablemente para comprar cerveza, ignorando todas las medidas sanitarias de sana distancia y de salir apenas por lo necesario, sean alcohólicas. La verdad es que no pretendo, y yo creo que no sea una buena idea, patologizar por entero la sociabilidad sonorense, que en buena medida, bueno, yo crecí como sonorense, se basan en la carnita asada del fin de semana y en la cervecita para el calor. No estoy diciendo que esto sea necesariamente malo, pero la verdad es que al final de cuentas, al final del día, sí es, como han dicho algunos de los especialistas que han estado contigo, una forma de gestionar el miedo ante la incertidumbre, el miedo ante la enfermedad, pero también ante la crisis económica que ya está sentada a nuestra mesa y a lo que va a venir, ¿sí? Entonces, es interesante todo lo que dices y haciéndose paralelismo exactamente con la peste negra, que fue de las primeras, vaya, documentadas o que se sigue trayendo a debate, doctora, es ciertamente una forma de gestionar el miedo, la crisis, la incertidumbre. Entonces, ¿tú crees que no debería restringirse, entonces, en ese contexto? Fíjate que, bueno, aquí es muy peligroso y hay que ver entonces lo que la restricción produce, ¿sí? Hay ahorita actualmente, por motivo de COVID, por lo menos tres países, me parece, que tienen una ley seca completa, que son Panamá, Groenlandia y Zimbabue. Ellos lo que quieren evitar con esto es que la desobediencia de los toques de queda, las reuniones masivas, inhibir la violencia y el abuso sexual de menores, un poco como el discurso que se tiene aquí a niveles municipales y por estado. Y bueno, hay otros países que han estado regularísimos en la cuestión del alcohol desde hace muchísimos años. Por ejemplo, en el caso de Irán, el alcohol está prohibido desde la Revolución Islámica de 1979, ¿sí? Entonces, su ingesta inclusive está penalizada con 80 latigazos y su venta y preparación con entre 6 meses y 2 años de cárcel. Sin embargo, a partir de COVID-19, que como ustedes saben, pues COVID llegó a estos países un poco antes que a México, más o menos para febrero ya había 700 muertos y 3,000 intoxicados en menos de 2 meses. ¿Sí? Por producto del alcohol adulterado, que siempre ha existido y siempre ha sido un problema, dado la prohibición que en este país existe, pero esto se intensificó con las medidas de confinamiento de COVID-19, ¿sí? Entonces, a esto súmale, por ejemplo, en el caso de Jalisco, acabamos de tener una experiencia también muy desagradable, justamente por el asunto de la falta de abasto y todo lo demás. Se ha incrementado también el consumo de alcohol adulterado. Fíjate, hasta el 3 de marzo se registraban este domingo 30 defunciones por COVID-19 en Jalisco, pero a la misma fecha se habían registrado 76 intoxicados y 25 defunciones en solamente una semana por consecuencia de productos adulterados, ¿no? De bebidas alcohólicas. Entonces, ¿qué es lo que produce este tipo de situaciones? Que al final de cuentas es una restricción, pero la gente lo está viviendo como una prohibición, ¿sí? Y la prohibición, el miedo y la mentira puede convertirse en un cóctel muy nocivo, ¿verdad? Sin duda. Es decir, entonces, ¿cuál sería la conclusión, doctora? ¿Cómo tratarlo? Porque aquí se está convirtiendo en un problema. La autoridad ya está diciendo, sí debe de abrirse. La autoridad se abre de capa también. Ayer Zaira Fernández tuvo mucho impacto también en nuestra plataforma y la gente, yo veo una mayoría que la apoya, incluso también. Es decir, obvio, hay gente que está en contra. Es decir, dice, si sigue la restricción, si sigue el desabasto, esto va a causar violencia y asaltos. Incluso va más allá la doctora. ¿Cómo ves?
Bueno, yo voy a volver a repetir lo que ya dije. El alcohol por sí mismo ni el desabasto provocan la violencia, ¿no? Esto estaba antes del desabasto, antes de COVID, antes de todo. Yo creo que eso es bien importante tenerlo como en la mente y evitar caer en estas explicaciones casi como animistas, ¿no? Como químicas, casi como si esto fuera lo que vaya a provocar esto, ¿no? O la violencia intrafamiliar y tal. Definitivamente, bueno, aquí la dificultad es que esto se suma a la presión del mercado y bueno, a este decreto, ¿no?, nacional, que es una disposición sanitaria de suspensión de actividades laborales que no son esenciales, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tendrá que ser ya es un tema, pues más bien como político y económico, ¿no? Que no se sabe cómo se va a resolver, pero que, bueno, número uno, primero tienen que tenerse como muy en cuenta las consecuencias que ya está habiendo, tanto en el mundo como a nivel local, ¿no? En términos, pues, de todos los riesgos a la salud derivados de intoxicaciones, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, también de quitarle a la población, pues, uno de los ansiolíticos más importantes y popularmente difundidos, como son, pues, la cerveza, ¿no? Muy bien, pues doctora, te agradezco mucho. Da para mucho el tema de adicciones, pero te vamos a tener, por supuesto, en nuestro directorio, porque vamos a abordar también en estos días el otro enfoque de las adicciones, pero finalmente el alcohol también es una adicción. Así que yo creo que sí, es un tema amplio. Gracias, doctora, te agradezco mucho y estamos en A contacto. ustedes, hasta luego, buen día.